Bienvenidos al avance del capítulo 86 de la telenovela Flores de Sangre. Cuando Varán despertó, lo primero que llamó su atención fue la forma en que encontró a Dylan. Se quedó realmente sorprendido al darse cuenta de que ella había permanecido prácticamente toda la noche a su lado, mientras él se encontraba mal. No era una impresión pasajera, porque al verla allí, entendió que no se había apartado de él durante horas. Dylan no estaba acostada cómodamente en la cama, había permanecido junto a él de una manera mucho más incómoda, con las rodillas apoyadas en el suelo y la cabeza descansando sobre la cama hasta quedarse dormida en esa posición. Mientras la observaba, Varán comenzó a recordar poco a poco todo lo que había sucedido durante la noche anterior. Recordó que Dylan había estado pendiente de él constantemente. También recordó cómo se acercaba para cuidarlo y cómo trataba de ayudarlo mientras él se sentía tan mal. Entre esos recuerdos volvió a su mente la imagen de Dylan limpiándole el sudor, preocupada por la fiebre que tenía y vigilando que estuviera bien. Cuanto más pensaba en ello, más evidente resultaba que ella había pasado la noche cuidándolo sin dejarlo solo. Después de permanecer observándola durante unos instantes, Varán intentó descansar un poco más. Cerró nuevamente los ojos y trató de mantenerse tranquilo mientras seguía recuperándose. Todo parecía estar en calma y por un momento volvió a quedarse quieto, intentando recuperar fuerzas después de la difícil noche que había pasado. Dylan comenzó a despertar. Al abrir los ojos se dio cuenta de que se había quedado dormida junto a la cama de Varán. Durante unos segundos pareció tomar conciencia de la posición en la que había pasado la noche y de todo lo que había ocurrido. Entonces levantó la vista y observó a Varán allí, aparentemente descansando. Sin embargo, en ese mismo momento Varán volvió a abrir los ojos. Los dos terminaron mirándose directamente. Durante unos instantes permanecieron observándose fijamente. Ninguno apartó la mirada y ambos quedaron frente a frente después de todo lo que había ocurrido durante la noche. Dylan decidió levantarse, pero lo hizo demasiado rápido. Apenas intentó ponerse de pie, comenzó a sentirse mareada. El movimiento repentino la hizo perder estabilidad y por un instante pareció que iba a caerse. Varán se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba ocurriendo y reaccionó sin perder tiempo. Rápidamente la sostuvo para evitar que cayera. Después de sujetarla, la observó fijamente para asegurarse de que estuviera bien. La preocupación fue inmediata y quiso saber cómo se encontraba. Por eso le preguntó directamente cómo se sentía después de haberse levantado de esa manera. Dylan le respondió que estaba un poco mejor y le pidió que no se preocupara. Aunque había sentido aquel mareo al ponerse de pie, intentó restarle importancia a la situación. Después decidió marcharse de la habitación. Varán, mientras ella se iba, permaneció pensativo por todo lo que había visto al despertar. Deria estaba haciendo todo lo posible para evitar que alguien descubriera lo que había hecho. Su principal preocupación era que saliera a la luz que ella había sido quien echó aquellas gotas en la bebida que terminó tomando Varán. Desde que ocurrió todo aquello no dejaba de pensar en las consecuencias que podía enfrentar si alguien lograba relacionarla con lo sucedido. Mientras Deria trataba desesperadamente de resolver aquel problema, Firat comenzó a darse cuenta de que ella estaba planeando algo. Al observar su comportamiento y la manera en que actuaba, empezó a sospechar todavía más. Por eso decidió acercarse a ella. Lo hizo mostrando una sonrisa y dejando claro desde el principio que no confiaba en absoluto en sus intenciones. Firat le dijo que al parecer había vuelto a causar más problemas y para estropear las cosas una vez más. También dejó entrever que estaba convencido de que ella tenía relación directa con lo que había ocurrido a Varán. Mientras él hablaba, Deria permanecía en silencio. No respondió a aquellas acusaciones ni mostró intención de explicarse. Simplemente escuchó lo que Firat estaba diciendo sin darle una respuesta inmediata. Después optó por ignorarlo. Actuó como si no quisiera prestarle atención y trató de continuar sin involucrarse en la conversación. Firat no estaba dispuesto a dejar el asunto así. Continuó insistiendo y aprovechó cada oportunidad para presionarla un poco más. Quería ver cómo reaccionaba y hasta dónde era capaz de sostener su versión de los hechos. La interrogó directamente sobre las consecuencias de sus acciones. Deria respondió que no había hecho absolutamente nada, insistió en que no era culpable de nada y dejó claro que no pensaba aceptar las acusaciones que él estaba lanzando contra ella. Para Deria, Firat estaba hablando cosas que no podía demostrar, pero Firat no retrocedió. Le dijo que acababa de darle una oportunidad para decir la verdad y que ella había decidido no aprovecharla. Aún así, Deria
continuó firme en su postura. Siguió negando cualquier responsabilidad y preguntó de qué estaba hablando exactamente. No mostró ninguna intención de admitir nada y mantuvo la misma actitud. Entonces fue cuando Firat volvió a sonreír y decidió mostrar una carta mucho más fuerte. Le reveló que existía un video en el que aparecía arrendando el vehículo que fue utilizado para hacerle daño a Dylan. Con esa información dejó claro que tenía algo importante en sus manos y que la situación para ella podía complicarse mucho más de lo que imaginaba. También le advirtió que debía hacer lo que él le pidiera, porque de lo contrario terminaría enfrentando problemas muy graves. Deria comprendió que la situación ya no estaba bajo su control. La existencia de ese video la colocaba en una posición muy difícil, por eso terminó aceptando las condiciones que Firat le planteaba. Firat entonces le entregó unos documentos para que los firmara. Deria observó lo que tenía delante y comprendió que aquello formaba parte de las exigencias que le estaba imponiendo. Deria no discutió más y tomó la decisión de firmar. Firmó todo lo que Firat le pidió. Lo hizo porque sentía que no le quedaba otra salida en ese momento. Cada condición que él le exigía representaba una forma de mantenerla bajo presión. Baran al parecer ya se encontraba mucho mejor que el día anterior. Después de todo el malestar que había tenido, decidió levantarse de la cama y comenzó a cambiarse. Su intención era volver a su rutina normal y continuar con sus actividades como si nada hubiera pasado. No quería seguir permaneciendo acostado ni comportarse como alguien que todavía estuviera enfermo. Para él lo importante era seguir adelante y recuperar cuanto antes el ritmo de siempre. Mientras estaba ocupado intentando retomar su vida cotidiana, Dylan apareció en la habitación. Apenas lo vio levantado, se sorprendió y de inmediato quiso saber qué estaba haciendo fuera de la cama. Después de todo lo que había ocurrido y de lo mal que se había sentido, no le parecía una buena idea que estuviera moviéndose como si nada hubiera pasado. Baran le explicó que no quería seguir acostado, le dijo que se sentía mucho mejor y que no veía ninguna razón para permanecer en la cama más tiempo. Además, insistió en que tenía muchas cosas pendientes y que necesitaba continuar con sus responsabilidades. Desde su punto de vista ya había descansado lo suficiente y era momento de volver a ocuparse de todo lo que tenía por hacer. Dylan no estaba de acuerdo, consideraba que todavía debía cuidarse y que lo más importante era su recuperación, por eso le dijo que las demás cosas podían esperar. Intentó convencerlo de que se tranquilizara, de que descansara un poco más y que no se apresurara a volver a sus actividades habituales. Para ella lo ocurrido el día anterior había sido algo demasiado delicado como para tomarlo a la ligera. A pesar de la preocupación de Dylan, Baran continuó respondiendo lo mismo. Le aseguró una vez más que estaba bien y que no tenía motivos para alarmarse. Intentó transmitirle tranquilidad y dejó claro que no consideraba necesario seguir guardando reposo. Estaba convencido de que podía continuar normalmente y no querían seguir comportándose como si estuviera incapacitado. Dylan volvió a insistir. Le recordó que lo que había sufrido el día anterior había sido algo serio y que no debía ignorarlo. Seguía pensando que lo mejor era que permaneciera acostado y descansara. No quería verlo esforzándose cuando apenas estaba recuperándose. Su preocupación era evidente y trataba de hacerle entender que debía cuidarse un poco más, pero Baran volvió a repetir que no debía preocuparse por él. Insistió en que se encontraba bien y que no había necesidad de seguir hablando del asunto. Para él la situación ya estaba bajo control y no veía motivos para permanecer más tiempo en la cama. Mientras conversaban, Dylan no podía evitar pensar en algo más. En el fondo deseaba que Baran permaneciera acostado. Quería que él siguiera allí para poder estar cerca de él una vez más. Después de todo lo que había sucedido, aquel momento le daba una sensación distinta. Por lo menos, mientras estaba junto a él, sentía algo que hacía tiempo no sentía. Sentía que él la apreciaba y que no la rechazaba. En medio de todo lo que estaba viviendo, esa sensación tenía un significado importante para ella, especialmente porque muchas veces sentía que él estaba en su contra o que la trataba con frialdad. Mientras esos pensamientos pasaban por su mente, Baran se quedó observándola fijamente. Notó que parecía distraída y que estaba pensando en algo. Por eso le preguntó directamente qué era lo que estaba pasando por su cabeza y qué estaba pensando en ese momento. Dylan reaccionó rápidamente ante la pregunta. No quiso hablar de lo que realmente estaba sintiendo ni de todo lo que estaba pasando por su mente. Por eso respondió que no era nada y le pidió que no se preocupara. Prefirió guardar para ella misma todo aquello que estaba pensando y no continuar con el tema.
Después de eso, entre los dos se instaló un silencio que resultó bastante incómodo. Ninguno de los dos parecía saber qué decir a continuación. Las palabras se acabaron por un momento y ambos permanecieron allí frente al otro, compartiendo ese silencio mientras cada uno se quedaba con sus propios pensamientos. Varán recibió la visita de un amigo que fue a verlo después de enterarse de que la noche anterior había estado enfermo. Apenas lo vio, le preguntó si ya se sentía mejor y cómo se encontraba después de lo ocurrido. El amigo había sabido que Varán no había pasado una buena noche y quería asegurarse de que su estado hubiera mejorado. Varán le respondió que sí, que ya estaba mucho mejor y que en realidad no había sido nada tan grave como parecía. Trató de restarle importancia a lo sucedido y dejó claro que ya se encontraba recuperándose. Entonces su amigo le comentó que se alegraba de verlo mejor y que esperaba que siguiera recuperándose sin problemas. Después de eso le explicó que había ido a hablar sobre una reunión que debían realizar de ahora en adelante y que había varios asuntos que necesitaban conversar cuanto antes. Los dos estaban concentrados en esa conversación cuando ocurrió algo que cambió por completo el rumbo del momento. En ese instante apareció la chica de la cocina y se dirigió directamente a Varán. Ella le comentó que pensaba que la señora Deria ya había viajado al extranjero. Al escuchar aquello, Varán quedó completamente sorprendido. No entendía por qué estaba mencionando eso ni a qué se refería exactamente. Entonces la chica continuó explicando que Deria había estado en la casa buscando su pasaporte y que por esa razón ella había supuesto que ya se había marchado. Aquellas palabras hicieron que la expresión de Varán cambiara de inmediato. La sorpresa dio paso al enojo. Sin perder tiempo preguntó si Deria realmente había estado en la casa. La respuesta fue clara y directa. La chica confirmó que sí, que Deria había estado allí. Aquello hizo que Varán se molestara todavía más porque no podía creer que eso hubiera ocurrido sin que él lo supiera. Sin pensarlo demasiado, Varán decidió actuar de inmediato. Reunió rápidamente a toda la familia en la sala porque quería respuestas. Necesitaba saber quién había permitido que Deria entrara a la casa sin su autorización. Una vez que todos estuvieron reunidos, comenzó a preguntar qué era lo que estaba pasando. Quería entender quién había tomado esa decisión y por qué nadie había considerado necesario consultarlo. También preguntó si acaso su palabra ya no tenía autoridad dentro de la mansión. El ambiente se volvió muy tenso porque todos escuchaban las preguntas de Varán, pero nadie respondía. El silencio se apoderó de la sala mientras él esperaba que alguna explicación apareciera. Durante unos momentos nadie dijo absolutamente nada. Todos permanecieron callados observando la situación. Sin embargo, después de aquel silencio, Azadeh decidió levantarse de la silla y hablar. Frente a todos reconoció que había sido ella quien permitió la entrada de Deria. Explicó que había tomado esa decisión porque consideraba que también tenía autoridad y derecho sobre lo que ocurría en la mansión. Sus palabras fueron directas y no intentó ocultar que ella había sido quien autorizó el ingreso de Deria. Al escuchar esa respuesta, Varán se enfadó todavía más. No podía creer lo que acababa de oír. Miró a Azadeh y le preguntó si realmente era consciente de lo que estaba diciendo y si entendía la gravedad de lo que había hecho. Varán quería que ella comprendiera exactamente las consecuencias de esa decisión, pero Azadeh mantuvo su postura y respondió que Deria únicamente había ido a buscar su pasaporte. Insistió en que esa había sido la única razón de su visita y que por eso le había permitido entrar. Según ella, Deria había llegado únicamente para recoger ese documento y nada más. Sin embargo, Varán no aceptó esa explicación. Le respondió que las cosas no eran tan simples como ella quería hacer creer. Para él aquella visita había significado mucho más que una simple búsqueda de un pasaporte. Varán dejó claro que lo que ocurrió era algo mucho más serio y que incluso había puesto en riesgo su propia vida. Con esas palabras dio a entender que relacionaba directamente a Deria con lo que le había sucedido. Mientras hablaba, todos los presentes permanecían en silencio. Nadie intervenía ni intentaba interrumpirlo. Todos escuchaban atentamente cada palabra porque comprendía la gravedad de la situación. Después de eso, Varán dirigió su mirada hacia todos los presentes y le habló con firmeza. Les dijo que era momento de abrir los ojos y los oídos y comprender realmente quién era Deria. También dejó muy en claro que esa mujer no debía volver a entrar jamás a la casa. No quería que existiera ninguna duda sobre su decisión. Todos continuaron en silencio mientras escuchaban aquellas palabras. Varán lanzó una advertencia para toda la familia. Dijo que cualquier persona que permitiera nuevamente la entrada de Deria a la mansión tendría serios problemas con él.
No dejó espacio para interpretaciones ni excepciones. Su decisión estaba tomada y quería que todos la respetaran. Después de decir todo lo que tenía que decir, Varán se marchó dejando a todos completamente callados y sin palabras ante lo que acababa de ocurrir. Azadeh se encontraba en la habitación hablando con Kudret. Necesitaba desahogarse y expresar todo lo que llevaba dentro. Le confesó que se sentía como una enemiga dentro de su propia casa. También dijo que le resultaba muy difícil soportar la sensación de que su propia familia estuviera en su contra. Cuanto más hablaba, más evidente era el dolor que sentía por toda la situación. Azadeh explicó que estaba convencida de que lo mejor era regresar a su pueblo y alejarse de todo aquello. Según ella, allá estaría mucho mejor y podría encontrar algo de tranquilidad. Incluso le comentó a Kudret que le gustaría que él fuera con ella porque no quería marcharse sola. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Dilan estaba escuchando toda la conversación. Desde donde se encontraba, Dilan podía escuchar cada una de las palabras que Azadeh le decía a Kudret. Azadeh continuó explicando que ya no podía soportar más aquella situación y volvió a pedirle que se fueran juntos. Después le besó la mano. Debido al estado de Kudret, él no podía comunicarse directamente con ella, por lo que Azadeh intentó mantener la calma mientras seguía enfrentando todo lo que estaba sintiendo. Más tarde, Dilan fue un momento a la sala de la mansión. Allí seguía sintiéndose afectada por todo lo que estaba ocurriendo y por las consecuencias que estaban teniendo los acontecimientos. Mientras ella estaba allí, vio una fotografía de Azadeh, se acercó lentamente, la tomó en sus manos y comenzó a observarla fijamente. Al verla se sintió todavía peor porque no podía dejar de pensar que Azadeh estaba a punto de irse de la mansión. Además, dijo que si pudiera hacer algo para evitar que Azadeh se marchara lo haría sin dudarlo. Sin embargo, también dejó claro que la obligación de luchar por la verdad y de descubrir quién había causado aquel daño a su padre seguía presente. Mientras Dilan hablaba con la fotografía, Varán apareció y alcanzó a escucharla. Al verla en ese estado quedó sorprendido. Se dio cuenta de que Dilan realmente se sentía mal por lo que estaba ocurriendo con Azadeh y por la posibilidad de que abandonara la mansión. Deria estaba cada vez más asustada porque no encontraba una solución para todos los problemas que tenía encima. Decidió buscar a Firat rápidamente para continuar con los planes que tenía en mente. Cuando lo encontró, fue directamente al tema que más le preocupaba. Le preguntó si había logrado conseguir los resultados de los exámenes que le habían realizado a Varán. Firat le respondió que no había podido conseguir esos resultados y que no podía hacer nada porque no había logrado encontrarlos. Deria se desesperó todavía más, insistió en que necesitaba esos resultados. A pesar de la preocupación, Firat simplemente se reía al verla tan alterada. Deria, confundida, no entendía por qué él se comportaba de esa forma mientras ella estaba tan preocupada. Azadeh ya tenía listas sus maletas y había comenzado a despedirse. Primero habló con Nuray y también con su compañera. Le recordó que durante los buenos momentos y los malos siempre había tratado de mantener la mansión a flote. Les pidió que ellas siguieran actuando de la misma manera cuando no estuviera allí. También les recomendó que obedecieran a Varán y que no confiaran absolutamente en nadie. Sin embargo, aquellas palabras tenían una intención evidente porque Dilan se encontraba cerca escuchando todo. Azadeh comenzó a lanzar indirectas hacia Dilan, responsabilizándola de todos los problemas que según ella ocurrían dentro de la casa. Poco después apareció Zihan. Al enterarse que Azadeh estaba decidida a marcharse, intentó convencerla de que no lo hiciera. Le pidió que reconsiderara su decisión. Azadeh respondió que no debía preocuparse porque ya había tomado una decisión definitiva. Después de decir eso, abrazó a Zihan y le comentó que no debía preocuparse por ella. Nuray no podía ocultar la tristeza que sentía. Dilan observaba atentamente cada detalle por la situación. Dilan ya no pudo quedarse callada. Todo lo que estaba viendo le resultaba demasiado doloroso y decidió acercarse a Azadeh. Entonces le pidió que por favor no se fuera. En ese instante apareció Varán y la reacción fue inmediata. Todos guardaron silencio porque nadie sabía cómo iba a reaccionar ni qué era lo que estaba dispuesto a decir o a hacer. La tensión aumentó de inmediato aprovechando su presencia. Dilan se dirigió a él y le pidió que hiciera algo para evitar que Azadeh abandonara la mansión. Le rogó que escuchara lo que estaba ocurriendo y permitiera que las cosas se solucionaran. Sin embargo, Varán permaneció observando a su abuela con mucha rabia. Mientras tanto, todos los demás esperaban en silencio, pendientes de cada movimiento suyo y tratando de adivinar cuál sería la decisión que tomaría respecto a Azadeh y si permitiría que se marchara o no. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y